Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy tenemos el tema de leucemias agudas, dando continuidad a nuestro tema de hematología. Vamos a hablar como siempre generalidades, tenemos definición, etiología, epidemiología, vamos a indagar un poco en los aspectos fisiopatológicos, genéticos, citogenéticos, cuáles son los estudios clínicos, paraclínicos y demás con los que nos vamos a basar para hacer el abordaje diagnóstico, y en lo subsecuente vamos a hacer un video de tratamiento. Muy bien, como reiteramos, vamos a ver únicamente leucemias agudas. Muy bien, tanto la parte linfoide como la mieloide, sus respectivas clasificaciones y particularidades, ¿correcto? Yéndonos a la definición, tenemos que es una proliferación clonal patológica, una proliferación, tal como en todos los procesos cancerosos, clonal patológica, desde luego, y transformación maligna de células blásticas hematopoyéticas. Muy bien, es muy importante tener en claro que vamos a hablar de células blásticas, es decir, de nuestras células propulsoras o precursoras para dar en sí todos los linajes celulares hematopoyéticos. Cuando hablamos de una leucemia aguda, forzosamente hablamos de que se trata de una proliferación, malignización de células blásticas, es decir, células inmaduras que aún no tienen diferenciación o que tienen cierto grado nada más. Muy bien, en contraste a las leucemias crónicas, que ya están diferenciadas y son otra entidad bastante diferente, que en lo subsecuente vamos a ver también. Ok, yéndonos a la definición, entonces tenemos que son células blásticas hematopoyéticas y pues bueno, vamos a pasar a la etiología. Primeramente tenemos que la etiología es en esencia idiopática, muy bien, es decir, desconocida. No obstante, se le han atribuido algunas causas o posibles causas, mejor dicho, como la exposición a genobióticos principalmente. Este era el que no raya, perdón. Tenemos por ejemplo el caso de los pesticidas, la exposición a pesticidas, las personas que por cuestiones laborales, industriales o de determinadas otras situaciones ambientales están expuestas a estos tipos de genobióticos, que sean los pesticidas, exposición a hidrocarburos como el benceno, exposición a metales pesados, toxicomanías como el tabaquismo y algunos fármacos, muy bien, particularmente quimioterápicos. Otros factores ambientales que podemos mencionar, estamos hablando de radiación ionizante. También tenemos causas como síndromes genéticos, tenemos el síndrome de Down, que es la trisomía del par 21. Tenemos el síndrome de Klinefelter, que es la trisomía del par 23. Tenemos la anemia de Fanconi, que es otra entidad de origen genético, entre muchas otras de causas genéticas, ¿correcto? Todas estas posibles causas son las que en esencia nos van a causar ciertas mutaciones, como de lesiones, mutaciones puntuales, translocaciones entre diferentes cromosomas, y a partir de aquí que emerge la fisiopatología para que se desarrolle la enfermedad. En esencia, los genes que van a estar involucrados son aquellos que tienen que ver con la diferenciación. En el caso de la leucemia linfoblástica aguda, que es de la serie linfoide, y la otra es la serie mieloide, reiterábamos, tenemos este gen, el IKZF1, el PAX5, CBP, el TP53. Estos dos primeros generalmente son factores de transcripción que codifican para proteínas que intervienen en la maduración de las células blásticas hematopoyéticas, ¿correcto? Es decir, cuando están mutados, cuando tienen alguna lesión, alguna mutación puntual entre sus bases, pues naturalmente no van a cumplir esta función de codificar para esta proteína diferenciadora de las células hematopoyéticas. Muy bien, tenemos también aquellos genes involucrados en la proliferación, tal como el CBP o el TP53.
El CBP está directamente involucrado en la diferenciación y el TP53, como sabemos, es un muy importante gen supresor de tumores que cuando está mutado, pues obviamente no puede cumplir esta función que interviene en el ciclo celular para tratar de compensar un poco la proliferación excesiva. Muy bien. En el caso de la mieloide aguda, linfoblástica aguda, perdón, leucemia mieloide aguda, tenemos este de aquí que es el NPM1, tenemos el CBPA, tenemos el DNMT3A y el FLT3. Igual estos generalmente son factores de transcripción que codifican para proteínas diferenciadoras y estos dos están directamente implicados en la proliferación. Perdón. En el caso del FLT3, que por cierto es de mal pronóstico, este gen, cuando está mutado, activa el receptor tirosinquinasa, que cuando se activa nosotros sabemos y contribuye a propulsar el ciclo celular, la proliferación, y no nada más la proliferación, sino la sobrevida y a disminuir la apoptosis. Muy bien. Entonces tenemos que fisiopatológicamente son estos los genes involucrados, ¿correcto? Más adelante vamos a ver las traslocaciones que se dan entre algunos cromosomas y sobre todo es importante saberlos porque en función a estos estudios citogenéticos o mutaciones genéticas también se va a determinar el pronóstico que va a tener la persona y en función al pronóstico se van a instaurar diferentes esquemas de tratamiento. Muy bien. Tratamiento también es un tema muy extenso que es en función a la evolución del paciente, a su citogenética, inmunofenotipo, muchas particularidades, ¿verdad? En esencia, los fármacos que se usan para las quimioterapias son los convencionales, hablando por ejemplo antraciclinas, arabinócidos, en el caso de cuando tienen presentes las mutaciones o translocaciones genéticas que activan el receptor tirosinquinasa, estamos también implementando fármacos inhibidores de la quinasa, como el imatinib, por ejemplo, y pues en esencia es eso, ¿verdad? También se emplean anticuerpos monoclonales, entre muchas otras cosas, pero reitero, ese es un tema que vamos a dejar para después. Muy bien, vamos a hablar de la epidemiología. Tenemos que la linfoblástica aguda es el cáncer más común en pediatría, muy bien, y del cual el 60% de los casos corresponde a niños. La incidencia máxima es de los 2 a los 5 años de edad y el 20% de las leucemias agudas, nada más el 20% corresponde a adultos, ¿correcto? De esta clasificación que es la leucemia linfoblástica aguda, de la serie linfoide, ¿correcto? Sabemos que hay serie mieloide y serie linfoide. Muy bien, de esta linfoblástica tenemos la de serie T o de linfocitos T y también las de linfocitos B, que en cuyo caso vamos a diferenciar, como ya dijimos, con el inmunofenotipo, con técnicas de inmunohistoquímica o citometría de flujo y con la misma morfología, ¿verdad? Que vamos a ver en los frotis, en los aspirados de médula ósea, para ver la anatomía patológica de nuestra célula malignizable. Muy bien. Vamos a ver ahora la epidemiología de la mieloblástica. Tenemos que es la más frecuente en adultos. Nada más el 20% de los casos corresponde a niños. Es decir, el grupo etario mayor afectado es adultos y particularmente adultos mayores, ¿correcto? Es una leucemia propiamente del adulto mayor y el debut o la incidencia máxima se da a partir de los 68 años de edad. Muy bien. Ligeramente más común en varones que en mujeres. Y pues estos, hay muchos datos epidemiológicos más, pero aquí estamos hablando de un resumen, generalidades nada más, para después profundizar en otros temas. Muy bien. Ok, vamos a borrar de este lado para irnos a la clínica, que en esencia es casi igual, tanto en la linfoblástica como en la mieloblástica.
Muy bien. Vamos a ver cuál raya. Hace rato se estaba rayando. Ay, disculpen la molestia. Bueno, de alguna manera le hacemos. La presentación clínica va a ser la típica triada de síntomas B, como la que vemos en los linfomas y en otros procesos cancerosos. Vamos a tener a un paciente con diaforesis. Vamos a tener un paciente con pérdida de peso en muy poco tiempo y que surge de manera súbita, pérdida de peso. Y vamos a tener a un paciente febril. Muy bien. Esto como síntomas sistémicos. Muy bien. Aunado a esto, ya conforme va avanzando la patología, podemos tener síntomas que sugieren infiltración leucémica extramedular. Por ejemplo, dolor óseo, esternón, costillas, huesos largos, etcétera, etcétera. Esto nos habla de que la neoplasia ya se está extendiendo más allá de la médula ósea. Muy bien. También tenemos hepatoesplenomegalia. Bueno, cabe destacar que las infiltraciones extramedulares son más comunes en las linfoblásticas. Son más agresivas y son más comunes. En las mieloblásticas la vamos a ver también, pero no es lo más común, ¿correcto? Lo que sí es más común de infiltración extramedular de la mieloide es la hepatoesplenomegalia. Muy bien. Asimismo, vamos a tener a un paciente con síndrome anémico. Vamos a tener, esto sucede porque al momento en que empiezan a proliferar las células malignas en médula ósea, están desplazando a los componentes normales. Esto me va a llevar a la reducción de diferentes series, tanto la serie roja como las plaquetas, los neutrófilos, etcétera, etcétera. Esto se le conoce como síndrome de fallo medular. Muy bien. Entonces vamos a ver a un paciente en función al síndrome anémico con la clínica característica de una anemia. Vamos a tener un paciente con astenia, adinamia. Vamos a tener un paciente con disnea, propio de un síndrome anémico. Muy bien. Asimismo vamos a tener un paciente con púrpura, petequias, equimosis, propio de la trombocitopenia. Muy bien. Cuando bajan las plaquetas. Asimismo vamos a tener un paciente que constantemente está desarrollando infecciones de diferentes entidades etiológicas, y esto por la neutropenia. Muy bien, por la neutropenia. ¿Correcto? Es esta la clínica que vamos a tener en generalidades. Otras áreas donde se pueden infiltrar, o donde puede haber infiltrados de neoplásicos, son las encías, la piel, lo que se conoce como cutis leucemia, y los testículos, ¿correcto? Caso de los varones, naturalmente. Esta va a ser mi presentación clínica para yo ir haciendo mi diagnóstico presuntivo y proceder a los paraclínicos. Muy bien. ¿Qué es lo primero que voy a ordenar en los paraclínicos? Vamos a ahorrar de este lado. Es un tema extenso. Lo primero va a ser mi DH, ¿correcto? Biometría hemática. Aquí es donde yo voy a ver primeramente mi pancitopenia. Subsecuente a este síndrome de falla medular del que hablábamos, y pues es una presentación característica. Muy bien, por la misma mieloptisis se le llama.
Asimismo, es muy común que muchos pacientes debuten con leucocitosis, lo cual es de mal pronóstico cuando la instauración rápida, o bueno, cuando presentan leucocitosis, es un factor de mal pronóstico. Muy bien, entonces lo que vamos a ver en la VH es la pancitopenia, alguna vez leucocitosis, y ya sabemos que esto es de mal pronóstico, ¿correcto? Seguido de esto, vamos a ordenar frotis, sangre periférica. En el frotis es donde vamos a ver la típica morfología de los blastos, sean de la serie linfoide, sean de la serie mieloide. Para hacer el diagnóstico, a partir del frotis ya en muchos casos ya podemos ir haciendo el diagnóstico. Un parámetro es tener un porcentaje mayor al 20% de células blásticas, ¿correcto? Tanto en el frotis de sangre periférica como en el aspirado de médula ósea. Muy bien. El hecho de tener mayor de 20% de células blásticas ya me habla de que puedo confirmar el diagnóstico. Muy bien. Sin embargo, lo que sigue de aquí es apoyarnos con estudios de citogenética, inmunofenotipo e inmunohistoquímica para saber identificar el linaje al que corresponde. Si es de células B, si es de células T, en el caso de las linfoblásticas, o si corresponde a una mieloide, y también asimismo determinar el grado de maduración, porque hay diferentes grados de maduración, tanto en la mieloide como en la linfoide. Entonces, a partir de aquí, yo ya sé que el paciente tiene una leucemia. Muy bien. Pero lo que sigue es identificar las particularidades, si se trata de un linaje u otro y cuáles son las características. Muy bien. Vamos a solicitar estudios de inmunofenotipo. Inmunofenotipo, muy bien. Esto puede ser por citometría de flujo, o por técnicas convencionales de inmunohistoquímica. Posterior a esto voy a solicitar estudios citogenéticos, como decíamos, aparte de para diferenciar el linaje, para apoyarnos con el pronóstico. Muchas translocaciones nos hablan de buen pronóstico o de mal pronóstico. Ahorita vamos a ver algunos. Asimismo vamos a ver otros estudios genéticos a partir de reacción en cadena de polimerasa para identificar mutaciones de las que hablamos al principio en esta parte, y vamos a aplicar técnicas de citoquímica, es decir, tinciones que van a detectar fosfolípidos característicos o patognomónicos de algunas series mieloides, tanto de la parte granular como de la monocítica. Asimismo, vamos a implementar otros que detectan enzimas como la mieloperoxidasa, otros que detectan esterasas inespecíficas, algunas del linaje mieloide y otros del linaje linfoide. Y aquí vamos a apuntarlo, ¿correcto? Técnicas de citoquímica, ¿correcto? Muy bien. Ya a partir de tener todo lo característico, específico, patognomónico de cada serie, yo puedo determinar no nada más el diagnóstico que ya lo tenemos de aquí, el diagnóstico entre etiológico y nosológico, sino que le puedo dar todas las características que le corresponden. Muy bien, correcto. Vamos a borrar bueno, de este mismo lado vamos a seguir borrando. Vamos a borrar de este lado también. Hay varias clasificaciones
vamos ahora sí ya a pasar a las clasificaciones de cada linaje, tanto de mieloide como de linfoide. De las más comunes, la primera es la FAB, la clasificación franco-americana británica. Aquí la vamos a poner, clasificación de la FAB. Ya se quieren jubilar estos plumones, ¿ok? Vamos a hablar primeramente de la serie mieloide, muy bien. Es de M0, M1, M2, M3, M3B. Vamos a complementarlo con este. Ok. La primera, que es la M2, nos habla de células no diferenciadas. Aquí no hay maduración ni diferenciación. Y por tal, las enzimas, los reactivos que vamos a aplicar en la citoquímica no van a ser positivos aquí. Es decir, va a ser negativo a los más comunes que se usan para la serie mieloide, que sería la mieloperoxidasa, que naturalmente pues busca que haya mieloperoxidasa en las células. Y otra técnica que se llama Sudan Black. Sudan Black lo que va a teñir con la tinción, valga la redundancia, son lípidos, ¿correcto? Que también son característicos de algunos grados de maduración de este tipo. Muy bien. Entonces, la N0 no va a dar positivo a ninguna técnica citoquímica, y por tal el diagnóstico aquí va a ser en esencia a partir de la morfología. Muy bien, vamos a ver una célula blástica muy primitiva sin nada de diferenciación, y eso es por lo que nos vamos a regir. Muy bien, podemos implementar el inmunofenotipo, que vamos a tener los característicos de las series mieloides, que es el caso del CD33, CD34, CD15, CD15, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí no hay ninguna alteración citogenética en particular, ¿correcto? Entonces aquí no vamos a hacer ni inmunohistoquímica ni citogenética. Con la morfología y con el inmunofenotipo, que son estos antígenos de diferenciación celular que ya conocemos, los CD, es que vamos a saber que se trata de una M0. Muy bien. Ok. Aquí la M1 ya presenta algo de diferenciación, se llama con mínima diferenciación. Muy bien. Aquí ya vamos a empezar a ver que da positivo para Sudan Black, para mieloperoxidasa, pero va a dar, puede dar positivo o negativo para las esterasas específicas. Esterasas específicas hay muchas, ¿correcto? El inmunofenotipo va a ser más o menos parecido aquí. Vamos a tener CD33, CD34, vamos a tener CD15 y vamos a tener también el HLA-DR. Muy bien. Correcto. La M2 se clasifica ya con maduración, ¿correcto? Aquí ya vamos a empezar a ver que hay un signo característico en la morfología, que son los bastones de Auer. Muy bien. En los frotis vamos a ver una especie de agrupaciones que asemejan la morfología de un bastón, precisamente, que no son otras cosas que ya presencias de gránulos cargados de mieloperoxidasa, por lo cual ya van a ser positivos para mieloperoxidasa, ya van a ser positivos
para Sudan Black, porque también ya tienen bastante proporción de lípidos. Y van a ser positivos para cloroacetato esterasa también. Muy bien. Muy bien. Después de esta, bueno, cabe mencionar que aquí una alteración citogenética que tenemos es la translocación 8-21. Muy bien. Espero que se alcance a ver. Estamos dando esta clase a expensas de la tinta que nos queda. Muy bien, prometo que hace rato no me estaban dando estos problemas. Los pulmones vamos a irlos alternando, pero como quiera sacamos la clase. Muy bien, ahí quedó mejor. Una translocación es un intercambio de segmentos entre un cromosoma y otro, en este caso entre el cromosoma 8 y entre el cromosoma 21, que nos van a dar genes de fusión. Esos genes de fusión o van a intervenir con los procesos de diferenciación celular, y por eso quedan, en el caso de la M2 va a quedar bajo arresto y ya sin poderse diferenciar, y también, también pueden contribuir en muchos casos a la proliferación, ¿correcto? Por eso es que en las leucemias se da una proliferación excesiva y la sobrevida misma conlleva a la malignización de las mismas, ¿correcto? Muy bien. Después de la M2 sigue la M3, que corresponde a la leucemia promielocítica. Muy bien, aquí vamos a tener promielocitos, que ya son células más maduras. Promielocítica. Aquí el inmunofenotipo va a ser, a ver, no me acuerdo bien, igual CD33, CD34, CD13 y CD15. CD33, CD34, CD14, CD15. ¿Correcto? Son los antígenos de diferenciación que vamos a encontrar en los promielocitos, y a partir de aquí ya tenemos el diagnóstico. Sin embargo, también casi siempre está relacionada con la translocación 15-17, que me va a dar el gen de fusión PML rara. Este gen de fusión PML rara tiene función tirosinquinasa. Entonces, cuando tenemos este gen de fusión, es muy común que vayamos a implementar en el esquema quimioterapéutico un inhibidor de quinasa, como decíamos. Muy bien. No obstante, también es de buen pronóstico, al igual que la M2. Muy bien. Tenemos una variante de la promielocítica, que es la promielocítica hipogranular. Mismo inmunofenotipo, también puede estar vinculado al 15-17. Lo único que va a cambiar en la morfología es que los gránulos son mucho menores y de menor tamaño también. Muy bien. De igual manera es de buen pronóstico y se siguen presentando bastones de Auer, pero en mucho menos proporción que en la promielocítica normal. Muy bien. Correcto. A partir de aquí ya sigue de la serie monocítica. Tenemos la M4, que es la leucemia mielomonocítica. Aquí vamos a encontrar blastos tanto de la serie mieloide como monocítica, o mielocítica y monocítica, por lo cual el inmunofenotipo va a ser algo heterogéneo. Aquí vamos a tener un inmunofenotipo, bueno, vamos a la citoquímica primero. También va a ser mieloperoxidasa positivo, va a ser Sudan Black positivo, y respecto a las esterasas inespecíficas van a ser positivas también por la serie monocítica. Ya las series monocíticas empiezan a ser positivas para esterasas inespecíficas. Muy bien. Ok, yéndonos ahora hacia el inmunofenotipo, tenemos el CD33, CD116, CD116,
y CD15, muy bien. Aquí la alteración citogenética que vemos usualmente son inversiones o translocaciones del cromosoma 16, muy bien. La M4 va a estar casi siempre ligada a una translocación del cromosoma 16, del cromosoma 16. También interviene en la proliferación y en la diferenciación, por eso se queda bajo arresto igual en esta fase de la hematopoiesis, ¿correcto? Aquí tenemos otra variante que es la M4B. Aquí sí cambia un poco el inmunofenotipo, no lo voy a apuntar mucho para que nos quepa todo hasta abajo. Lo único que hay que recalcar es que aquí vamos a ver eosinofilia, muy bien, en el frotis. Igual está vinculada a esta alteración citogenética, muy bien. El pronóstico aquí ya es intermedio. Cuando tenemos la translocación, ¿correcto? Del 16, inferimos que el pronóstico va a ser intermedio. Y como sabemos, es importante saber los pronósticos desde aquí, porque también en función a esto vamos a instaurar el tratamiento. Muy bien. Muy bien, me voy a extender un poco más para que nos quepa todo. De aquí sigue la M5, que va a ser la monocítica, puramente monocítica. Muy bien. Aquí tenemos mieloperoxidasa y Sudan Black negativos. Ya pasamos de la serie granulocítica o mielocítica a la monocítica. Recordemos que aquí ya no van a ser positivos ni Sudan Black ni mieloperoxidasa, ¿correcto? Entonces, tenemos Sudan Black negativo, mieloperoxidasa negativa, pero sí van a ser positivas las esteratas no específicas, ¿correcto? Aquí la alteración citogenética no es una específica, son varias. El pronóstico ya empieza a ser malo, ¿ok? Aquí el pronóstico ya empieza a ser malo, ¿correcto? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Células plásticas monocíticas, ¿correcto? En el frotis, ya sea de sangre periférica o de la aspiración de la médula ósea. Muy bien. De aquí ya sigue la M6, que es la eritroleucemia. Es decir, ya de la línea eritroide, ya es una célula mucho más evolucionada, no obstante va a ser blástica todavía. Va a ser positiva para mieloperoxidasa, pero no para Sudan Black, ¿correcto? MPO positiva, Sudan Black negativo. Hay otra prueba citoquímica que es la... No alcanzo a ver, se me olvida un poco. Que es la PAS, ¿correcto? Les debo las siglas. Pero igual pueden investigarlo también. La PAS, la PAS, sí va a ser una tinción que me dé positivo en la eritroleucemia. Muy bien. Una vez yo ya tengo la morfología bien identificada en el frotis, corroboro con estas tinciones, si me da positivo en MPO y en PAS, ya confirmo el diagnóstico, sí o sí, ¿correcto? Igual, las alteraciones citogenéticas van a ser varias. Y en cuanto a la M7, que ya sería la última de nuestro espectro o linaje mieloblástico, tenemos la megacariocítica, es decir, nuestros precursores de plaquetas. Muy bien. Aquí vamos a tener las glicoproteínas como marcadores inmunofenotípicos, típicos de las plaquetas. CD41, vamos a tener CD42 y CD48, muy bien.
En cuanto a la citoquímica, también va a ser mieloperoxidasa positiva, SWAM-BLAC negativo, y algunas esterasas inespecíficas pueden dar positivo también. Muy bien. El pronóstico es malo también y generalmente está vinculado a la trisomía del cromosoma o del par 21, es decir, síndrome de Down, ¿correcto? Entonces aquí nos estamos basando en la clasificación de la FAB para definir la morfología, pero también estamos hablando un poco de la histoquímica, del inmunofenotipo, de las técnicas de citoquímica, entre otras mutaciones, para saber identificar mejor los pronósticos. Generalmente todas estas cuestiones de citogenética, inmunofenotipo y demás, las incluye otra clasificación que recientemente se actualizó en 2016, que es la clasificación de la WHO, que corresponde a la Organización Mundial de la Salud, ¿correcto? No la vamos a ver porque también es sumamente extensa, aquí es una generalidad, pero estamos también basándonos en los inmunofenotipos, citoquímica y técnicas de citogenética relacionados con cada uno para tener un espectro mayor de las generalidades. Muy bien. Ok. Ahora vamos a la FAB de las linfoblásticas agudas. Cabe mencionar que la FAB, en lo que corresponde a las linfoblásticas agudas, es muy deficiente, es muy inespecífica y ahí más bien conviene otro tipo de clasificaciones, pero para no hacer una revoltura aquí, igual vamos a explicarla, ¿correcto? Ya después profundizamos en otro tipo de clasificaciones para ahora sí que tener las nociones más integrales y actualizadas. Muy bien. Como decíamos, la FAB nada más se va a fijar en la morfología. Ok. Recordemos, es la clasificación franco-americana británica. Muy bien. La primera clasificación es la L1. Tenemos la L2 y la L3, ¿correcto? Lo que corresponde a la L1, lo que vamos a ver son células pequeñas, células blásticas linfoides pequeñas, con abundante citoplasma, escaso citoplasma, ¿y cuál es la otra? Vamos a tener nucleolos invisibles, ¿ok? ¿Correcto? Todas estas características son patognomónicas de que se trata de la L1, ya sea del linaje B o T, ¿correcto? En la L2 vamos a tener células ya grandes, Esta clase la voy a recordar por todo lo que tuvimos que improvisar. Perdón. Células grandes, blásticas por supuesto. Vamos a tener ya más abundante citoplasma. Y vamos a tener a su vez nucleolos bien visibles. Cabe mencionar que hay más hallazgos, ¿ok? O sea, hay mucho más hallazgos que vamos a ver en los frotis o en las biopsias de médula ósea, pero estamos haciendo un resumen para tener nociones generales para estudiantes de la salud, para el médico general o de cualquier otra especialidad. Esta clase no va dirigida a hematólogos porque son los expertos por experiencia y claro que estamos en un peldaño mucho más bajo de acuerdo al conocimiento de ellos. Muy bien. Ok. En cuanto a la L3, perdón.
Listo, otra vez. Una disculpa. En cuanto a la L3, ya vamos a tener células grandes de igual manera. Vamos a tener citoplasma de moderado a abundante. Es decir, L1 es citoplasma escaso, L2 es citoplasma abundante y L3 puede ser moderado a abundante. Lo que cambia en la L3 en contraste a L2 y L1 van a ser los nucleolos, que van a ser bastante prominentes o muy prominentes y van a tener varios nucleolos. Muy bien. Correcto, muy bien. La citoquímica va a ser algo relativa también. En la L1 nos da MPO, bueno, de entrada mieloperoxidasa y Sudan Black. En todo lo que son las linfoblásticas agudas nos va a dar negativo, muy bien. Es decir, MPO y SB, mieloperoxidasa y Sudan Black, nada más van a dar positivas aquí en las mieloides, muy bien. Entonces lo apunto aquí, Sudan Black y MPO van a dar absolutamente negativas, muy bien. Aquí vamos a implementar otras técnicas como la fosfatasa ácida y las esterasas no específicas, muy bien. En la L1 decíamos entonces, tenemos la fosfatasa ácida positiva y la reacción de Paz también positiva, muy bien. En la L2 tenemos de igual forma Paz y fosfatada ácida positiva y esterasas inespecíficas positivas también. Cabe mencionar que en la L2, bueno, en todas, tanto en la L1 y en la L2, la fosfatasa ácida nada más se va a expresar en los linfocitos T, ¿correcto? Entonces, en una leucemia linfoblástica aguda de estirpe B, no voy a ver fosfatasa ácida. Esto es exclusivo y patognomónico de las células T, ¿correcto? Ok. Y en la L3 vamos a tener todas negativas, ¿correcto? Aquí no va a haber una prueba citoquímica contundente que me aproxime a confirmar el diagnóstico, sino que me voy a regir por la pura morfología y por el inmunofenotipo, ¿correcto? Ya sean inmunofenotipos de la estirpe B. De la estirpe B podemos destacar el CD19, el CD20, CD22 y CD79A. Muy bien. Esto en los precursores de linfocitos B. También no en todos, porque recordemos que hay diferentes grados de maduración. Entonces puede ser que en unos grados de maduración no se expresen unos y otros sí, pero esto en general es lo que vamos a ver en el inmunofenotipo en las de estirpe B, ¿correcto? Y en las de estirpe T ya conocemos también los antígenos de diferenciación. Van a ser aquellos CD3. Se me hace que se me entiende más lo que digo que lo que escribo. Va a ser CD4, CD5, CD7 y CD8. Hay otros, ¿ok? Pero hay otros más marcadores inmunofenotípicos aquí. Pero estamos hablando nada más de los antígenos de diferenciación que vamos a ver. Muy bien. Entonces, esto es lo que corresponde a mieloides y esto a linfoides, ¿correcto? Como siempre son generalidades, la pretensión es pues abordar un conocimiento lo más
general, pero a su vez integral posible para el estudiante o para el médico general, reforzar práctica clínica, reforzar algo de conocimientos en el caso de que alguien se esté preparando para exámenes nacionales, etcétera, etcétera. Pero pues no, o sea, cuando hablamos de leucemias estamos hablando de entidades sumamente extensas, heterogéneas. Hay diferentes, incluso en los conceptos actuales ya existe controversia con la constante actualización. Entonces, además de la actualización constante, estar repasando constantemente. Muy bien. Como decíamos, aquí nos falta la parte del tratamiento, que va a ser en función primeramente a la clínica del paciente, al grupo etario, cómo debutó, si fue con leucocitosis, si no fue con leucocitosis, tomando en cuenta inmunofenotipo, linaje, estudios citogenéticos, y también, o sea, las quimioterapias van a ser diferentes esquemas a fin de lograr la remisión. Ya a partir de que se logra la remisión, vamos a hablar un poco de los criterios clínicos si quieren que nos sugieren ya la remisión. La remisión la vamos, ya para no apuntar, la vamos a valorar en generalidades una vez los blastos en médula ósea bajan al menos del 5%, en contraste al 20% o más que teníamos para establecer el diagnóstico. Cuando ya el paciente está en remisión es menor al 5% de blastos. Muy bien. Asimismo, vamos a tener plaquetas arriba de 100.000 y neutrófilos arriba de 1.000, ¿correcto? Para empezar a dar también el tratamiento de profilaxis para la remisión, que ya es otro esquema de quimioterapia menos agresivo, y también a partir de la remisión se puede optar por el trasplante de células madre hematopoyéticas halógenas. Muy bien, todo esto ayuda a reforzar que no haya recidivas y pues a fin de que el pronóstico sea el mejor para el paciente. Muy bien, hasta aquí quedamos. Todo fue en generalidades. Como reiteramos el tratamiento, yéndonos a los fármacos más usuales, tenemos antraciclinas, arabinósidos, anticuerpos monoclonales, inhibidores de la tirosina quinasa, cuando hablamos de que hay alguna translocación que active ese receptor en ausencia de ligando. Entonces es un tema algo extenso, es nada más el propulsor para que toda la comunidad siga indagando con estas bases que acabamos de dar. Muy bien, hasta aquí llegamos y pues ha sido un gusto como siempre. Hasta la próxima.